Nos fuimos, nos fuimos. Amigos, hoy llegamos a la terminal del Chepe Express, como lo pueden ver detrás de nosotros. Hoy hemos llegado a este sitio y ahí les van los primeros tips que les puedo recomendar antes de llegar a este punto. Si ustedes van a viajar de varios puntos a otros, y en lo personal yo les recomiendo que si van a viajar o tomar el tren en Chepe, réntense un cuartito, réntense un Airbnb, réntense un departamento aquí en Los Mochis, porque de aquí de Los Mochis es donde sale la terminal, no en otro lugar. O sea, no hay otra terminal a menos que aquí en Los Mochis. Y ojo amigos, esta ciudad de Los Mochis es una ciudad pequeña, o sea, todo está cerquita y no hay cosas tan caras. Por ejemplo, rentamos un departamento aquí en una colonia que se llama Anáhuac. De allá para acá fueron 15 minutos en carro y nos cobraba el taxi 80 pesos. O sea, estuvo súper barato, o sea, no lo vimos nada caro. O sea, es como de órale va. Ayer cuando llegamos aquí a Los Mochis nos estuvieron dando un recorrido donde nos llevaron unos tacos, nos dieron a dejar a la terminal pues para que conociéramos y supiéramos de los horarios, y nos cobró 290 pesos. O sea, y nos estuvo trayendo como más de 2 horas y media o 3 horas. Amigo mío, muy bien y muchas gracias por habernos dado el rol. De acá, compadres, algo que también está muy interesante es de que sí nos van a dar chance de grabar adentro del tren, que es lo más importante. Y les voy a comentar las siguientes tarifas, o vamos a mostrar las siguientes tarifas. Acompáñame, hermano. No, el mío está libre. La tarifa de cómo viajar aquí va a variar totalmente desde dónde lo tomes, cómo lo tomes, la clase que escojas para poder viajar, porque está la primera clase, que esa sí es bastante cara. Obviamente otro punto muy interesante, amigos, es de que si tú vas a viajar, hay diversas escalas, que es para conocer ciertos pueblos que están en el trayecto de Los Mochis. Para tú poderte bajar, tienes que registrarlo antes, porque supuestamente no lo puedes hacer de golpe aquí, de que, me voy a bajar aquí, como si estuviéramos en el camión. No, tal cual, tú tienes que registrarlo antes para que esas bajadas ya estén como consideradas y te puedas bajar sin problema alguno. De ahí los precios, hay una parte de precios que son muy económicos, pero es el Chepe regional, el que no es turístico, el que se usa tal cual para poder viajar de Los Mochis hasta Chihuahua. La diferencia del Chepe regional al express es de que uno tarda 16 horas en llegar hasta Chihuahua y el otro solamente 9 horas. En esta parte es como ya documentamos las maletas, por eso traen una cinta verde, traen el destino al que vamos a llegar, no sé si se distingue, pero dice Krill. Krill es una ciudad de Chihuahua que más que una ciudad es un pueblo mágico, y aquí como tal solamente guardan las maletas para poder ir en el tren más cómodo. El ticket o el boleto que ya hayas pagado no importa si lo traes en el celular o lo traes impreso, de hecho no hay importancia. Lo que sí va a ser importante es tu identificación oficial, ya sea un INE o algo que te identifique para poder abordar. Para que estuvieran más cómodos, les di un asiento que vaya con vista a la barraca, ¿ok? Me toca asiento 14A, por favor, permíteme. Amigos, estoy muy emocionado. Esto es literalmente, digo, va a sonar ridículo decir un sueño, pero es como bueno, más que un sueño es lograr metas. Esto parece el tren del, ¿cómo se llama? De la película del Expreso Polar, o sea, imagínense. Aparte también se parece a lo de Harry Potter. Vean la vista del tren. Ustedes comenten si es que sí parece de película. La neta, yo estoy impresionado, estoy impactado. Y amigos, falta más, o sea, falta todavía más para allá. Amigos, les voy a vloguear junto con Germán lo poco o mucho que sepa o lo que haya preguntado, porque en lo particular vamos a platicar de las dudas que a mí me nacieron, y eso es lo que más que nada quiero enseñarles a ustedes. Ya si alguien más sabe más, amigo mío, haznos el favor de ponerlo en los comentarios para que pues todos aprendamos. Lo principal hasta cierto punto mío, hay 3 categorías, que es la clase turista, la clase media, que es la clase ejecutiva, y la clase VIP, que es la de primera clase. Bueno, pero antes de iniciar cómo están distribuidas las clases, quiero que sepamos algo. Justamente enfrente, que es cómo inicia este video, es donde se guarda todo el equipaje. Hay que saberlo porque las maletas como tal no te las llevas dentro del tren, o sea, tú vas viajando con todo lo necesario para poder estar, porque los asientos son de un espacio considerable, cordiales, te dan esta mesita
pues para que puedas bien poner tus comidas, para que puedas poner bien tu laptop, cámara, todo esencial. Nosotros como tal pagamos la clase media, que es la clase ejecutiva. Lo interesante de esta zona es de que te da acceso, primero que nada, a un baño. El baño está llegando de aquí. Aquí hay un punto que también me gusta mucho. Hay uno de hombres en especial y uno de mujeres. Son baños pequeños, sinceramente. O sea, no es la gran ciencia. Tiene sus dos llavecitas, cuenta con jabón, este tipo de papel para secarte las manos, la taza que es ecológica, rollo para baño. De preferencia te piden que el papel lo tires al bote porque esto, como es ecológico, no se recicla el papel o sea, no le dan chance a que el papel se disuelva. Esto está padre, amigos míos, porque la ventana como tal se llega a empañar por el frío que hace, pero aquí te dan un chance de un botón que es para que se mantenga como empañada, que es un efecto del mismo espejo, y asimismo se mantiene la privacidad al 100%. Otro dato muy interesante, amigos, es de que la capacidad máxima de este tren es de 17 vagones. O sea, de 17 a 10 vagones me dijeron que es cuando ya el tren viene hasta el tope, o sea, ya no cabe ni una persona más. Amigos, este punto está interesante también. Aquí todo lo del Chepe está súper interesante por muchas razones y por lo que vamos a ir viendo. Aquí como tal, estas son las puertas por las que se sube al tren, por las que tú llegas y lo abordas. Tiene gemas de batería y listo. Pero también aquí, amigos, está la división entre dos vagones. De aquí entramos a una sala muy bonita, que es tipo muy chill, muy lounge, en donde entramos a la zona del bar. Pero vean esta zona, amigos, la neta está cómoda. Digo, la única desventaja que yo le veo al transbordar en el Chepe es el movimiento constante. Si tú eres de esas personas que se marean rápido, que se vomitan por cualquier cosa, no te lo recomiendo, amigo. Pero si tú eres de los que aguantan como los meros, suscríbete al canal. Suscríbete, ¿cómo se llama? De aquí, amigos, ustedes lo están viendo, es una zona hasta cierto punto amplia porque tiene el espacio como común, o sea, aquí se puede convivir entre personas, es como si Germán y yo estábamos acá, y Germán, siéntate aquí, platíquenme de ella. ¡Qué elegancia la de Francia! Pero, bueno, de aquí sigamos avanzando porque aquí... ¡Ay, cabrón! Es que lo robo que no... No creo que se rompa tan fácil. Estuve a punto de salirme del tren. Ya estamos en la parte del bar, que aquí como tal está la barra. Todo esto es totalmente del tren, o sea, viene siendo como el acceso por tener clase ejecutiva. Te da chance de estar aquí, poder consumir. Los precios no son tan carísimos, no son tan exageradamente volados, pero depende totalmente de tu gusto. Y justamente también en esta parte, por tener el boleto ejecutivo, te dan acceso a poder consumir en el restaurante, que más adelante lo vamos a ver. Pero de momento aquí, amigos, vean el espacio, está bastante nice. O sea, no se ve como tan dañadas las instalaciones, no se ven incluso descuidadas. Se ven hasta, de hecho, nuevas todavía. O sea, se ven muy nuevas, con buena calidad. Algo que sí hay que entender, amigos, es de que no se puede fumar. Las ventanas como tal en esta zona, en la ejecutiva, no se abren por ningún motivo. Dicen que en la VIP sí se pueden abrir, pero eso lo vamos a comprobar en un momento. Otro punto muy interesante, amigos, es de que no te dicen nada por venirte parado así durante el trayecto. Obviamente dicen que tengas precaución para que no te vayas a partir la mouse. Vean esto, amigos, que esto sí quiero recalcarlo, ya que esta parte para mí es muy importante, porque en varios videos de YouTube que vi no encontré información sobre eso y decían, no, es que no tiene. Y claro que sí hay. Si ustedes se están preguntando de qué hablo de eso, de cargadores de corriente. O sea, no son USB, son cargadores de corriente que te ayudan para poder cargar. Por ejemplo, ahí dejé cargando dos baterías desde hace unas 3-4 horas. Ya están listísimas para seguir bloqueando. Aquí ya estamos entrando a la parte que es el comedor. De hecho, aquí se puede ver la cocina. Si ustedes se preguntaban cómo cocinan, es aquí. Este pasillo nos dirige hacia el comedor. Como tal, es un comedor bastante cute, bastante bonito. Está fresa, la neta. Vamos a él. Los beneficios de pagar la clase ejecutiva es de que te dan acceso al restaurante, en donde aquí mismo te venden comida. La verdad no está tan cara, o sea, un platillo aproximado está como en 140, 130. Está rico, de hecho desayunamos aquí Germán y yo, y ahí les doy clic. Yeah. Amigos, el tren se llama Chepe porque recorre lo que es Chihuahua al Golfo de Pacífico. O sea, anteriormente se le llamaba CH, que es la pronunciación Che, y la P de Pacífico. Es de ahí donde nace su nombre, pero como tal el punto principal de este tren no era como tal hacer una atracción turística,
sino que era poder transportar materiales desde lo que es Sinaloa a Chihuahua y conectar hasta cierta parte de los Estados Unidos. Ese era el punto principal de este tren. O sea, eso también es un dato muy interesante porque al día de hoy sigue siendo parte del trayecto. O sea, sigue siendo una vía ferroviaria de consumo, de compra de materiales, se siguen vendiendo incluso. Pero también otro dato muy interesante es de que este tren es uno de los únicos que sigue activo o que sigue funcionando en la Ciudad de México y que recorre gran parte de la Ciudad de México de un punto a otro punto. Hace diferentes paradas dentro del trayecto, como lo puede ser Divisadero o las Barrancas del Cobre, y así como ustedes ya han visto entre las tomas que hemos pasado. En un momento vamos a checar lo que es la sala VIP o la primera clase, porque tiene una vista 360 grados. Tiene un costo pues más elevado, pero eso es para las personas que también se animen a pagarlo. De ahí, amigos, quiero darles otro dato también muy interesante, es de que existe otro tren Chepe llamado el tren Chepe regional, que ese es más para las personas que van en busca de trabajo a Chihuahua o viceversa, que se van turnando por temporadas. Por ejemplo, se van 15 días a un lado y conforme a ese tiempo regresan. Pero en este tren, en el regional, es interesante saberlo porque ahí es un transporte a lo mejor más económico y ese mismo tren llega hasta la ciudad central de Chihuahua. O sea, ese tren sí llega hasta Chihuahua, no llega al Krill. Aquí en lo es el Chepe Express, que es así como se llama. Solamente llega hasta el Krill, Chihuahua, que es un pueblo mágico al que nosotros vamos a llegar. Y como nos decía solo una persona, es muchísima la diferencia porque tiene restaurantes, tiene bar, zonas lounge, los asientos son cómodos, tiene muchísimas comodidades, pero el otro solamente es casi literalmente para poder viajar y llegar de un punto a otro. También hay de hacer las mismas paradas, pero los beneficios no son los mismos. Y es obvio porque en la tarifa es muy diferente los precios. Amigos, nos dieron chance de entrar a la parte exclusiva, a la parte de primera clase de lo que es el Chepe. Nos está diciendo el guía que sinceramente en este lugar no dejan entrar a cualquier persona porque tienen muy claro lo que es la privacidad de quien está pagando el lujo. Y eso en lo personal, o sea, no es necesario ni que se los diga, solamente vean alrededor. Aquí tenemos estas ventanas que apuntan hacia afuera, este tipo de materiales que son totalmente distintos. Amigos míos, qué chilo que te den chance de grabarlo, que nos den chance de experimentarlo. Y vamos a hacer pequeñas tomas para que también les mostremos la parte de atrás. Como ustedes pueden notarlo, el restaurante no es necesario cuando tienes todo de este lado, pero también la clase ejecutiva te da acceso al restaurante y a un comedor que es abajo y otro arriba. En un momento lo vamos a ver, pero como tal en la primera clase, algo que me llamó la atención es de que están dedicados tal cual, creo yo, 4 vagones o si no 3 vagones para todo lo que es primera clase. En lo personal, en donde estamos nosotros solamente la clase ejecutiva es un vagón totalmente para las personas que vayan ahí. Ay, amigos, estuvo bonita la experiencia de que nos dejaran pasar a primera clase en el tren Chepe. Estoy muy emocionado porque para empezar, amigos, una cosa es verlo en video, una cosa es verlo en fotos, una cosa ya es vivirlo. Y sí se siente muchísimo la diferencia de personas allá que aquí. Obviamente ahí se denota bastante el lujo, el hecho de que la gente sí quiere pagar por ese rollo de quiero ser exclusivo, ¡pum!, lo paga. Amigos, hay que reconocer que cuando tú vas a un lugar en el cual es muy caro, te pones nervioso. Y creo que eso lo sentimos Semana y yo al momento de entrar. Pero se dio la oportunidad de poder estar ahí, de que nos lográbamos involucrar hasta allá para poderles mostrar eso a ustedes. Ya que más allá de mostrárselo a ustedes, yo tenía la curiosidad y la duda de ver cómo era esa zona lounge VIP primera clase del Chepe. Justamente ahorita nos encontramos ya en el comedor de todo el tren. Aquí tenemos acceso a las personas que pagamos clase ejecutiva o clase VIP. Clase turista ya no entra hasta acá. Sin embargo, esta parte está muy bonita porque a donde quiera que voltees también hay una vista increíble. Me quito el sombrero, señores. Me quito el sombrero ante este lugar. Es un lugar, la neta está hermoso, amigos. Pase lo que pase, no debo llorar. No podéis hacerme llorar. Creo que pocas veces en la vida se te da la oportunidad de viajar en este tipo de lugares y la idea ahorita es de que lo que estemos viviendo, pues más que vivirlo, también más que querer grabarlo, lo estoy tomando como para mí un recuerdo muy personal, ya que, amigos, los videos van a perdurar muchísimos años y esa es la intención ahorita en mi vida, grabar algo, compartirlo con la gente. El hecho de venir a otra ciudad
y no conocer a nadie te abre pues hasta cierto punto a más personas, a conocer a más gente. Y últimamente varias personas me han dicho, hey, ¿cómo te encontramos en YouTube? Queremos ver lo que has grabado de Chihuahua, de Mazatlán, de Los Mochis, y ya salió bastante contenido, y lo más interesante es de que aún falta. Y le vamos a echar muchísimas ganas, amigos. Ya para terminar el video, quiero que sepan que todo esto lo hago con el fin de entretenerlos, de que ustedes aprendan y vean cosas diferentes. Amigos míos, yo soy Gerardo Bresuco, gracias por verme. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Aquí abajito está el botoncito para que nada más lo presiones y le coloques la campanita para que cada que suba un video te notifique. Entonces todas las redes sociales de los Instagram de las personas que hemos salido en el video lo vamos a dejar por aquí para que nos vayan y nos sigan, y nos vemos hasta la próxima con un nuevo video. Chao.